Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Contento de poder compartir con ustedes este momento, empezar el año de esta manera tan linda, que es abriendo la palabra de Dios. Hay ciertos temas, hermanos, que con el correr de los años se repiten. Con el correr de los mensajes los van a escuchar una y otra vez. ¿Por qué? Porque son temas fundamentales, son temas importantes, son temas que nos hacen muy bien tenerlos siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se avecinan tiempos difíciles donde precisamente la palabra va a ser dejada de lado y muchas de estas enseñanzas van a intentar ser cambiadas. Por lo tanto, hicimos muy bien en terminar el año ¿con qué tema? La fe. Ya está subido el video, no sé si lo vieron. La fe. Sería muy lindo que podamos empezar el año con un tema tan importante como es la fe, pero vamos a empezar con la gracia. Y quiera el Señor que nos ayude juntos a comprender este maravilloso tema. Recién cantábamos en uno de los coros, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Y a modo de repaso, simplemente, vamos a volver a un texto que fue usado el pasado domingo, Efesios capítulo 2. No nos tenemos que cansar de leer y de releer los mismos textos en las Escrituras cuando son fundamentales para nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Todos leímos ese texto? ¿Todos lo tenemos así en la palabra de Dios? Muy bien. Surge una pregunta y estoy obligado a hacerla. No me respondan, pero cada uno intente responder la pregunta. ¿Cuál es el don de Dios? ¿A qué se refieren estos versículos cuando dice que es don de Dios? Pregunto, ¿la fe es el don de Dios? No me contesten, no hagan nada con las cabezas, no estoy evaluando, no estoy poniendo a nadie en esta situación complicada. ¿O es la salvación el don de Dios? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ahí sí pregunto, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué les parece? Ahí no comprometo a nadie. ¿Es igual o no es igual? No contesta nadie. Muy bien, hacen caso a lo que yo dije. Vamos a tratar de leer el texto de una manera diferente. ¿Por qué este texto trae esta confusión? Y les digo, no solo en nuestras mentes, el cristianismo está dividido en esta forma de interpretar el versículo. ¿De dónde viene la confusión? ¿O dónde viene el problema? En que el apóstol Pablo, guiado indudablemente por el Espíritu Santo, utilizó un pronombre neutro. Es decir, dice
Y esto no de vosotros. ¿Por qué habrá usado este pronombre cuando podría haber usado un pronombre que incluya el género? Lo voy a leer de una manera distinta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros. Esta fe es don de Dios. Esta fe no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entienden cómo lo leí metiendo, forzando la fe, reemplazando a este pronombre? Aquellos que interpretan que la fe es el don, cuando leen este versículo en sus mentes, en sus corazones, lo leen de esta manera. Voy a dar otra versión. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta salvación no es de vosotros. Esta salvación es don de Dios. Esta salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entienden? Mientras algunos piensan que la fe es el don, otros piensan que el don es la gracia. A lo largo de toda la Escritura, y en más de un versículo, el Espíritu Santo nos ha dejado enseñanzas de cuál es el don, para que no tengamos esta duda de interpretación. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento. Cuando uno va a Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Indudablemente, Juan está pensando que este don es la vida eterna, es la vida en abundancia, es la vida diferente. Y Juan no tiene duda alguna que esta vida viene gracias al Señor Jesucristo. Si conocieras el don de Dios. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer: ¿nosotros conocemos el don de Dios? Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos al capítulo 2, hay varios, pero por amor al tiempo vamos a leer tal vez uno o dos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Si vamos al capítulo 8 ahora, de Hechos, al versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Y cuando uno lee los versículos anteriores, sabemos que este entredicho fue con alguien que quería pagar para tener el Espíritu Santo por la imposición de manos. O sea, que en estos textos se nos dice que el Espíritu Santo es el regalo de Dios. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo que está diciendo acá Pablo, y lo sigue en otros versículos más adelante, es que el don en Jesucristo es la justificación, es la vida en Él. Y termino con 2 Corintios capítulo 9. El clásico versículo 15 del capítulo 9 de 2 Corintios, donde se nos dice que el don inefable, no hay dudas que es Jesucristo. Así que, queridos hermanos, en ningún lugar de la Escritura vamos a encontrar que se refiera a la fe como el don, que se refiera a la fe como el regalo. Lo que es el regalo es la salvación. Lo que Dios nos concede, y como bien fue explicado el domingo pasado, es una salvación mediante la fe. Es una salvación a través de una fe depositada en la persona del Señor Jesucristo. Pero el regalo es la vida en Cristo. El regalo es la salvación. El regalo es la persona misma del Señor Jesucristo en nosotros gracias a su Santo Espíritu. El regalo es que Él nos vea justificados delante de su misma presencia porque somos vistos a través de la persona de Cristo. Ese es el regalo. Vamos nuevamente a Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, repito, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. Cuando nosotros decimos, y fue, insisto, bien explicado el domingo pasado, inclusive es una figura muy interesante, tal vez a mí me gusta usar otra, pero la figura es la misma. Así como Aldo nos decía que una cosa es la comida y otra cosa es la cuchara o el tenedor que lleva la comida a nuestra boca. De la misma manera nosotros podemos pensar en esta mañana en el agua como ese regalo maravilloso, el agua de vida, que viene gracias a conocer a Jesucristo, pero la cañería es lo que conduce el agua hasta cada uno de nosotros. Y así como hay una única cañería que provee el agua de vida, una única cañería que provee el agua que quita la sed, una única cañería que nos lleva a estar saciados. De la misma manera hay otras cañerías que tienen otro tipo de líquido, que tienen otro tipo de agua, que no calman la sed y que son perjudiciales y peligrosas y hasta pueden conducir a la condenación eterna. Por eso es que en el mundo hay mucha fe. Pero no toda la fe conduce a la vida verdadera en Jesucristo. Hay mucha fe que poco a poco parece que se va apagando, hasta el punto que la Escritura pregunta, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Fe hay muchas, caminos hay muchos, pero Jesucristo se declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el regalo, yo soy el don, yo soy el camino. Y solo Él, y con una fe depositada en Él, podemos obtener el regalo de su gracia. Ahora, el texto que leímos recién nos dice que Jesucristo, este verbo encarnado, Dios hecho carne, que nos vino y nos visitó y que el mundo le recordó en esta Navidad, como escuchábamos hoy en la cena. Bueno, no todo el mundo. Algunos ni pensaron en Él. Algunos pensaban en el regalo, como hoy escuchábamos en la cena. Pero ni siquiera en el mejor regalo. Porque no pensaban en Jesucristo como el regalo. No pensaron en Jesucristo como en ese don que no se puede ni siquiera describir con palabras. En ese regalo que no se puede describir por falta de ideas, por falta de comprensión. No lo podemos ni siquiera describir por falta de tiempo, como hoy también escuchábamos. No nos alcanza el tiempo para poder describir lo que es Jesucristo como regalo de Dios para el ser humano. No nos alcanzan todas las horas de las reuniones, hermanos. Pero la gente no lo ve a Cristo y no lo ve lleno de gracia y de verdad. Y Juan dijo, y vimos su gloria. De una manera diferente a lo que el mundo veía. Aquellos que lo seguían pudieron ver en Jesucristo algo distinto. Y qué interesante que ese que fue desde el principio de la creación, esperó el momento justo, esperó el tiempo de Dios para venir, para llegar a ser visto, a ser escuchado. Porque como bien dice la Escritura, queridos hermanos y hermanas,
La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Sea que la escuchemos, sea que la leamos, en el fondo es algo que también le debemos a Dios. Porque Él nos dio oídos para escucharla. Nos dio vista para mirarla y leerla. Nos dio mente para comprenderla. Nos dio corazón para sentirla. En el fondo todo eso vino de Dios. Pero muchos van a la palabra y salen sin ningún cambio. Pero otros van a la palabra y el Espíritu Santo trabaja. Y trabajó en muchos de nosotros. Y despertó en nosotros este deseo de conocer más de la verdad que está en Jesucristo. Y de poder disfrutar de ese regalo de gracia que es una salvación que no merecíamos. Cuando vemos el verso 17, dice nuevamente gracia y verdad. Pero Juan de una manera muy interesante lo plantea como un contraste de la ley y de Moisés. Interesante. ¿Por qué este planteo? Vamos a tratar de entender. Porque, ¿cómo es la ley? La ley es rígida. La ley es fría. La ley es inflexible. La ley no tiene misericordia. Hay un símbolo que hoy podemos mirar que nos hace pensar un poquitito en esto. Y acá tenemos una contadora que nos va a ayudar. Le voy a preguntar a ella, ¿qué es el arca? Y no la de Noé, aclaro. Esta palabra nueva, que apareció en los vocabularios de los contadores hace muy poquitito. ¿Qué es el arca? ¿Y dónde salió este nombre AFIP? ¿Por qué me lo cambiaron? La agencia de recaudación. ¿Cómo la conocíamos? Como AFIP. ¿Qué era AFIP? La cobradora de impuestos. ¿Por qué decimos que la ley tiene mucho que ver con un cobrador de impuestos? Porque la AFIP o el arca dice, ustedes tienen que hacer esto y van a vivir tranquilos. Ustedes paguen los impuestos y no van a tener problemas. Ustedes cumplan con las exigencias y yo no me voy a meter en sus vidas. Ya está. Entonces la ley parece que Juan la trae acá en comparación con la gracia precisamente para entender que la ley exigía. Y quiero aclarar, exigía de manera justa, pero exige y pide. Y nosotros, frente a la ley, nunca la podíamos cumplir. Nunca la podíamos obedecer al 100%. Nunca podíamos cumplirla con todas sus demandas. Por lo tanto, éramos infractores de la ley. No me voy a meter cómo andamos con nuestros impuestos. ¿Está claro? No me meto en ese tema. Porque realmente las economías de los hogares hacen que a veces esto se deje de lado. O se espere lo que históricamente pasa en nuestro país, las moratorias. ¿Qué problema? Porque espiritualmente no hay moratoria. ¿Qué problema? Porque Dios no mira para otro lado.
Interesante que Juan diga la ley de Moisés, porque en realidad la ley no era de Moisés, él no la creó, la ley es de Dios, los requisitos eran de Dios, las exigencias eran de Dios. Moisés murió, pero la ley siguió. La FIP desapareció, pero los impuestos siguen. Ahora Juan dice, vamos a centrarnos en lo que es importante, queridos hermanos, y quiero empezar el año pensando en lo importante. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Triste pensar que muchos seres humanos pretenden eliminar a Jesucristo de sus vidas, de sus pensamientos, de su atención, de su consideración. Porque no se están dando cuenta que dejando de lado a Cristo, no solo están dejando de lado la verdad, y no solo están dejando de lado la gracia de Dios, sino que están dejando de lado el don, el regalo maravilloso que Dios ha dado en la persona de Jesucristo. Cuando uno va al Antiguo Testamento y ve Éxodo capítulo 20, uno se va a encontrar, queridos hermanos, cómo se estableció el tema de la ley. Pero uno ve todo lo que está en el capítulo con respecto a la ley y uno ve que fue dado bajo humo, bajo fuego, bajo trueno, bajo terremoto, temblor, furor. Eso es la ley. Pero cuando uno avanza al capítulo 25 de Éxodo, descubre a un pueblo que está empezando a construir un tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Lo que Dios proveyó. Frente a una exigencia, siempre Dios provee. La exigencia era justa, pero el pueblo no la podía cumplir. Entonces dio órdenes de cómo levantar un tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo y todas las cosas que se hacían en el tabernáculo, Éxodo 25, apuntaban a la persona maravillosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre frente a una exigencia de Dios está su gracia, está su regalo, está su provisión para poder solucionar el problema de que no cumplimos con la ley de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que, queridos hermanos, no le echemos la culpa a la ley. Insisto, la ley es justa. El problema no está en una exigencia muy alta de parte de Dios. El problema está en nosotros, que no podemos agradar a Dios. En nosotros que no podemos satisfacer lo que Dios requiere. Y frente a esa realidad, Él decidió dar la ley para que a través de la ley, mediante la ley, descubramos que el pecado en nuestra vida abunda. No miremos para otro lado, no le cambiemos el nombre, reconozcamos que no podemos agradar a Dios. Alguna vez lo hicimos
alguna vez llegó el Evangelio a nuestros oídos. Alguna vez la lectura de la palabra trabajó en nuestros corazones y nos movió al arrepentimiento. Nos movió a confesar las cosas como son. Nos movió a decir cada una de aquellas faltas que teníamos frente a la presencia de Dios. Y gracias a eso, a esa fe que nos llevó hasta la cruz donde murió Cristo, gracias a esa fe que nos hizo entender el sacrificio de Cristo a nuestro favor, es que tendimos la mano. Y esa es la fe. Tender la mano para recibir lo que Dios me da como regalo y que no merezco. Cuando abundó el pecado, hermanos, sobreabunda la gracia. Tenemos por delante todo un año. ¿Acaso pensamos que no nos vamos a equivocar? ¿Acaso pensamos que no vamos a fallar? ¿Acaso pensamos que no vamos a pecar? Pero no nos tenemos que conformar con que la gracia sobreabunda. Tenemos que hacer las cosas tal cual como la palabra enseña. Tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirlo y tenemos que seguir con una fe creciente dependiendo del Señor. Porque vuelvo a insistir, Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. No hay otras palabras que puedan infundir más confianza, más tranquilidad para aquellos que creemos que lo que el mismo Señor dijo de sí mismo. Queridos hermanos, la gracia es generosidad de parte de Dios. La gracia nos ha provisto de su amor. La gracia nos ha provisto de su misericordia. La gracia nos permitió contemplarle de una manera que hasta antes de conocerle no lo habíamos hecho. Romanos capítulo 3, para ir terminando. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermoso texto, hermanos, para terminar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No había forma mejor de terminar el año que pensar en esta fe. No había otra forma. Esta fe puesta en Él. Esta confianza puesta en Él. Eso que nos llevó a
creer en Él. Les voy a leer la misma versión de Efesios 2, 8 y 9, pero en otra versión. Dice la versión NTV: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No es un error que no aparezca la palabra fe. Es que lo reemplazó con el concepto, la idea de que la fe nos hace creer. Por eso habla de los que creyeron. Es decir, los que han tenido fe. Los que han depositado una fe sincera en el único medio de salvación. Ahora, hermanos, Dios puso en Jesucristo un recurso maravilloso a través de la fe, que es que lo que Él hizo sea propicio. Su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio agradó a Dios. Su sacrificio apaciguó, y está bien decirlo, apaciguó la bronca de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. Porque no es que Dios no lo tenga, lo tiene. Pero pasa por alto, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quien en vida desecha el regalo, quien en vida lo desprecia, quien en vida decide tener una vida lejos de Dios y de sus intereses, no se preocupen, Dios no los va a forzar. Van a pasar toda una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Porque la salvación no es una imposición, es un regalo. Y queridos hermanos, empecemos el año pensando en este regalo. Ya pasó más de 2000 años de ignorancia, de oscuridad, terquedad, de abuso, de maldad, de ofensa, de desprecio. Miren si Dios es misericordioso. Miren si Dios es amoroso. Miren si Dios es benigno, que nos sigue ofreciendo la salvación. Queridos hermanos, no tenemos forma de explicarlo. Solo tenemos que entender que Él quiere usarnos para transmitir este mensaje. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes nuestra vida. Dice tu palabra que tú conoces a aquellos que son salvos porque te pertenecen. Y de esta manera tenemos que también entender e interpretar que tú conoces a aquellos que no son tuyos. Aquellos que son rebeldes, orgullosos y que han despreciado tu regalo. No sabemos cuánto va a durar este tiempo de gracia.
No sabemos, Padre, cuánto va a durar esta oportunidad que tiene el ser humano para reconciliarse con Dios. No sabemos cuánto tiempo va a durar este regalo a disposición de todos nosotros. Pero todos conocemos amigos, familiares, vecinos que no te conocen. Que podamos, Padre, sentir en nosotros esta necesidad de orar por ellos. Porque el tiempo se acorta. Jesús vuelve pronto a buscar a aquellos que aceptaron su regalo. Te agradecemos por tu amor. Y si en medio nuestro hay alguien que todavía no tiene esta certeza, que no quede con dudas, que consulte, que pregunte, que lo comparta, porque es fundamental tener la seguridad de que estamos disfrutando de tu regalo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bueno, gracias, damos a Dios por la palabra que recibimos. Hemos empezado el año y hemos terminado el año con doctrinas fundamentales. Una es la de la fe, que hablamos el domingo pasado. Ahora hablamos de la gracia, tema fundamental para nuestra salud espiritual. Es bueno que lo tengamos muy en claro, hermanos, para que no nos confundamos. ¿Queda claro? No quiero ser redundante, pero que la salvación es por gracia y que el medio es la fe. ¿Tá? Como decíamos el domingo pasado, no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. ¿Tá? Y ese es un poco el fundamento. Así que estamos contentos, no nos pusimos de acuerdo con Edgardo que íbamos a hablar cada uno, pero el Señor nos ha guiado para que podamos tomar temas que entendemos, y yo creo que Edgardo comparte conmigo, que son fundamentales para empezar el año, de buena manera.